¿Alguna vez se imaginaron salir de vacaciones en un camión? Yo la verdad que nunca hasta que encontré este. Pero este no fue el único encuentro inesperado. También nos encontramos con una argentina que viaja completamente sola acompañada por su perrita. Y eso me hizo pensar en muchos de los miedos que existen en torno a que una mujer viaje sola por Sudamérica. Por eso quise charlar con ella para que me cuente si realmente es seguro que una mujer viaje sola. Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Estamos en el norte de Chile y en el video anterior les mostré toda la movida motorjonera, toda la movida rodantera que tanto me sorprendió aquí en el norte de Chile. Pero hoy les quiero mostrar algo que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención. Vamos a escuchar la experiencia de una mujer que venció sus miedos para viajar sola. Pero antes vamos a conocer lo que por fuera parece un camión común y corriente, pero por dentro es otro mundo. Vamos a conocerlo, amigos. Uno ve este camión de afuera y simplemente parece un camión, ni más ni menos. Pero adentro te espera otro mundo, amigos. Saluden, familia. Miren lo que es el patio que tienen, que están jugando acá en, en la arena. Y este es nada más y nada menos que un señor motorhome. Miren lo que es. Buenas, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo se llama la familia? Nosotros somos Doulos RA. Doulos RA, así también los podemos buscar en internet. Sí, en Instagram. En Instagram. Doulos-R.A. Mirá, ¿y qué es esto enorme? ¿Cómo puede ser que este camión sea el motorhome de ustedes? Yo no puedo creer. Partió con la idea de que mis hijos compiten en motocross y como teníamos que irnos de ciudad en ciudad, dijimos ya, veámonos algo, pero partió como la idea de siempre un Sprinter, algo más pequeño. Ajá. Y a medida que íbamos viendo tema de precio, y un día apareció el camión. Wow. Este gordito, y nosotros fue como que, ¿qué hacemos? Porque era igual, es grande, y lo vimos, dijimos, ya. Un camión solo, o sea que Sí, nada tenía que ver con un solamente motorhome. nada. Era un camión común. Simplemente tenía el cajón vacío y empezamos nosotros a ver videos. Nos vimos todos los videos que encontramos de camiones y empezamos a sacar ideas. ¡Wow! Y lo empezaron a armar ustedes mismos, Sí. lo camperizaron ustedes mismos. Sí, mi marido trabaja 7x7, entonces los 7 días que él tiene descanso, yo le decía, mira amor, estos son los videos, podríamos ser así acá, y dentro de los 7 días empezamos a armarlo. ¡Wow! Primero lo aislaron, después le pusieron todo lo que es Sí. la cobertura, digamos. Tiene aislamiento en las a sus 4 alrededor, piso, paredes y techo, y ya después lo que es paredes, el cielo y el piso. Espectacular. ¿Y después le hicieron ustedes mismos? ¿Le fabricaron estos muebles o los fueron comprando? No, los muebles los compramos, estos vienen hechos, pero venían completos. Esta es la base de este que está acá arriba. Ajá. Y esa es la superficie del que está acá, de ahí lo sacamos. De este, digamos. Sí. Ah, vendría a ser la parte de acá. Claro, pero como necesitábamos para poner el freezer, refri. lo dejamos así nomás. Claro, Solamente hicimos la mesa. Y le pusimos lo que es la cocina y la bacha para el... La bacha que es súper profunda. Amo la bacha así porque si no es muy incómodo. Es cómoda. ¿Esto es un hornito? Sí, un horno eléctrico. ¡Qué bárbaro! Tan chiquitito, qué lindo. Sí, es de los más pequeños y consume igual el más bajo que tiene para consumo. Claro que si está como un día nublado ahora no nos va a prender para nada porque tenemos que tener cargado el tema de batería y todo. Acá está complicado porque Sí, miren lo que acá es el sí. cielo gris, sí, se complica bastante acá cargar. A nosotros también nos pasa lo mismo. Sí, si nos pudiéramos conectar, no sé, a algún enchufe, lo podríamos enchufar sin ningún problema, pero mientras
solamente con panel no nos da. Claro, claro, es No, demasiada la electricidad exacto. que necesitas. Y así que decidimos colocarlo y nos da justito, o sea, es menos el espacio que nos quedaba, así que mi marido los dividió y los pusimos, quedaron... Claro, acá quedó justo perfecto y acá también queda buenísimo porque ocupa un montón, o sea, aprovecha un montón de espacio. Acá tenemos ventanitas, que eso lo hicieron ustedes también, hicieron Sí, los agujeros para las hicimos los ventanas. cortes y las ventanas las compramos de un motorhome que era micro, que la estaba vendiendo. Así que como no las iba a ocupar, las vendió y nosotros vienen con todo el marco, las gomas, todo. Así que nosotros era llegar a instalarlas. Ah, muy bien. Hermoso. Las cortinas, creación de la dueña. Ah, re linda, pero Sí, sabes coser vos. Lo mismo de la decoración de macramé. Ay, mira. Todo lo que es los macramé detallecitos. lo hago yo. Eso. Ay, qué hermoso. Los agarra cortinas. Está precioso. ¿Y estas también las hiciste vos? ¿O no? Sí, no, es que esas eran las cortinas, pero estas para poderlos enganchar, nosotros los tenemos así. Y eso igual ¿Es como un blackout de eso también? Claro, y se va bajando para tapar el sol cuando de repente el sol está de frente. Claro, porque tienen un ventanal muy grande, entonces, claro. Sí. Y ustedes también hicieron toda la abertura de la puerta, porque esto era todo cerrado. No, la puerta la trae. La puerta en grande la trae. Trae la puerta, así que lo que nosotros le hicimos el cambio de chapa, porque esta se cierra como una chapa de casa. Ajá. Pareciera que tuviera Chapa, lo que candado. nosotros decimos, para que la gente La sepa, manilla. nosotros le decimos, claro, la cerradura. Exacto. Sí, la esa manija. le pusimos para casa, Ujú. pero es solamente ese cambio. La puerta está de repente igual para nosotros como puerta grande, pero nos da el beneficio de que se ventila. El aire, Sí. si es necesario, y además un montón de luz que ya aprovechan y no tienen en este momento, por ejemplo, no tienen las luces encendidas. Claro. El espejito, que todo camper se agradece. Se necesita, se necesita. Sí. Y el baño. ¡Oh, Pasemos la luego. pelota! Pero esto es un baño en suite. ¿Esta es la luz? Ahora Sí, entiendo, ¿viste? pero está está apagado. desconectado. Sí, lo tenemos apagado para que cargue. ¡Wow! No, pero mirá lo que es esta ducha. Pero está completamente cubierto toda la superficie con este material que debe ser aislante, lo que sea. Y tienen abajo el receptáculo. ¿Quién armó el diseño del interior? ¿Ustedes? Sí. Fueron diciendo, acá va el baño, en Sí. este espacio va a ir la cocina. Para mí era importante que tuviera baño y ducha. Claro, sí. Como sí. mujer nos Sí. preocupamos del Ay, baño y sí, ducha, sí, es lo lo que necesitamos. urge. Y acá está el poti, mira qué divino como lo tienen. Y acá, mira, hasta espejito. No, todas las comodidades. Impresionante. Hermoso, muy Sí. amplio el baño. ¿Y con qué calienta el agua? Tenemos ese que también se enchufa, ese es eléctrico. Mira, es un calentador eléctrico de Sí. ducha. Nunca había visto una cosa así. ¿Será 12 volt? No, ese a 220. Mira. Y nosotros prendemos todo lo que... Por eso necesitamos de repente el tema de que cargue el panel para poder conectarlo. Claro. Cuando no nos levanta el tema porque no... No hay de suficiente electricidad. Exacto. No, como todo bueno... Calentas el agua en la Agüita, hornalla y sí. te... Y tenemos lo que es el balde, El porque baldecito ese es plegable. claro. Y nos duchamos a pero- jarrito. Claro, a jarrito, sí. Se la rebuscan, obviamente. Sí. Y tenemos el colgador arriba. ¿Esto es para la ropa? Sí. No, Esa ¿esto se cosita abre verde así? se abre y se engancha acá. A ver si lo puedo hacer. Sí. ¡No! Ay, yo justo con una mano, a ver. Sí. No, esto me encanta. Sí, Esto es una como genialidad. para el tema de las toallas, de repente uno no los puede colgar fuera. Me adentro. encanta. Sí, sobre todo para las toallas después de bañarse uno, que decís, ¿dónde la pongo? Sí. Me encantó este baño, ¿eh? Acá tenemos todo lo que es zona comida. Sí. Se desayuna, se almuerza, se toma 11. A 11. Y Y esto, acá van los asientos de los muchachos. claro, cuando van viajando. Nosotros, claro, yo me voy adelante con mi marido y acá atrás va mi hijo mayor con mi hijo menor, Benjamín y Naim. Claro. Sí, ellos se van jugando Play de repente, porque a veces andan con el Play, ahora andan con un Nintendo y van viendo tele y nosotros lo controlamos a través de cámara.
Ah, muy Nosotros bien, mantenemos los las tienen cámaras, controladitos sí. ahí. Las cámaras y tenemos los radios, los walkie-talkie, Sí. que nos comunicamos con ellos. Claro, entonces ustedes mientras van adelante, si Claro. bien no están comunicados directamente, están comunicados. Sí, Se hablan todo el tiempo. Sí, porque de repente los teléfonos pierden la señal, aunque tenemos el Starlink, pero de repente pierden la señal. Claro. Y aún así tenemos la radio para comunicarnos con ellos. Y parece una pavada porque ustedes están ahí adelante, Súper cerca. pero no los pueden ver porque no tiene conexión. Exacto, no hay conexión de hacia adelante o hacia atrás, así que sí o sí tenemos la cámara, que en adelante tengo una pantalla donde una cámara va hacia acá de dentro y una cámara que apunta hacia atrás, por parte de afuera. Claro, de seguridad y también para reversa, para hacer marcha atrás o no. Claro, ¿Sirve también? claro. Sí, porque la parte de atrás igual nosotros llevamos a veces las motos de los niños Ajá, o a veces, en este caso, traemos las bicicletas. ajá. Entonces igual tenemos que tener de repente visibilidad cuando vamos en camino, que no nos vayan a sacar. Claro, estar todo el tiempo ahí Pendiente. atentos con todo. Sí. Espectacular. ¿Y Las camas? ¿Cómo es la distribución? 3 camas, yo no puedo creer, esto es una locura. Mi hijo mayor, Ajá, como es alto, en la terraza, le allá a lo alto. le cuesta nada subir, de mi hijo al medio y de mi esposo y yo. De ustedes dos, que es más grande, ¿no? La de abajo. No, es igual, ¿Es igual? pero me da la dormimos más impresión. apretaditos. Claro, y ellos tienen así como unas recamas. Sí. Claro, ellos tienen unas camas enormes Sí, para ellos ellos. duermen estirados, entonces de repente para ellos, es que a mí me pasa que a uno le gusta dormir cucharita, así que acurrucadito. dormimos así que- cómodos. no, igual te digo, es enorme esta cama. O sea, es mucho más grande que la nuestra, por ejemplo. Así que en realidad tienen bastante espacio como para dormir estirados. Sobre todo, que es lo más importante, porque a veces uno dice, bueno, te acurrucas un poco, no, pero uno necesita estirar las piernas. si no queda, Después si elige queda el ponerlas de espacio. costado ya es otra cosa. Pero cuando No, la querés estirar, ¿viste? Es del porte del tamaño de una No, cama sí, es de plaza enorme. y media. Incluso es altísimo también, que Juan entró y para tocar el techo con la mano levantada, Sí. apenitas llegaba a tocarlo, así que es súper alto. ¿Y esto lo cierran para dormir? Sí, que pasa que cuando de repente ellos están durmiendo y viene gente, entonces nosotros cerramos las cortinas, las dejamos cerradito para que ellos tengan más privacidad, que no lo estén mirando cómo duermen, Claro. así que quedan cerradas. Mirá qué bueno. Le dan claro como la habitación Sí. para que tengan la privacidad. Sí, y igual cuando estamos de noche tienen su luz independiente acá adentro y nosotros acá la luz independiente de este sector. Ah, muy bueno, eso también es importante. Así que no... Y entonces la usan, no solamente la usan para lo que son las competencias de motocross, me dijiste que Claro. era, también la usan para pasear. Sí, no, todavía no nos vamos a vivir como nos gustaría, pero para lo que es paseo, no vacaciones, como en este caso, estamos saliendo así por más días. Estuvimos todo lo que es enero y febrero en La Serena, Ajá. así que estuvimos espectacular. Nos aguantó el gordito todo lo que nosotros pensamos que no nos íbamos, porque de repente uno en una casa es distinto el espacio. Claro que sí. Y no, lo pasamos fenomenal. Re bien. Sí. Pero la idea de ustedes es en algún momento dejar la casa y instalarse en el motorhome, o quieren seguir haciéndolo así esporádicamente. No, esporádicamente. Está bien. Sí, esporádicamente porque mi marido por el tema de trabajo y mi hijo ahora igual está entrando en el tema laboral, así que por eso igual nos vinimos cortito porque él vuelve a su trabajo. Claro. Entonces nosotros aprovechamos vacaciones en la semana que podemos y nos devolvemos. Claro, y disfrutan de todo esto, que es un estilo completamente diferente para el descanso, ¿no? Que tal vez no todo el mundo le gusta, pero a los que nos gusta y que sabemos apreciarlos es como un paraíso, porque llevas tu casa al lugar a donde estás. Sí, sí. Es maravilloso. O sea, nosotros sentirnos en este tipo de vida, hoy fue... para nosotros nos gustó, porque es una comodidad, te ahorras en lo que es estadía de estar pagando, no sé, Hotel. el arriendo, el hotel, todo eso te lo ahorras y puedes decir ya, hoy día estoy acá, mañana puedo estar en otra playa o en otro lugar, así que maravilloso. A mí me gustó.
¿Y la familia, los amigos, qué les dicen de tener un camión No, de al casa? comienzo mi familia era como que no estaba como muy... Le gustaba, pero no les llamaba la atención. Claro, Y después ya cuando empezaron a ver cómo estaba armado todo, a todos les gusta. claro. Todos les gustaría también tener algo así, una. hacer algo así. Y sí, para los fines de semana, para irte Sí. de vacaciones, Sí, un porque nosotros viajecito. partíamos, como toda la gente, una carpa, vámonos a acampar en carpa y todo. Claro. Empezamos en carpa, empezamos a agrandar las carpas, hasta que un día vimos el tema de un vehículo que era ambulancia, Mira. por fuera y por dentro era un motorhome, entonces dijimos algo así. Y por eso empezamos nosotros a buscar ideas. Claro, y surgió un camión Un de palacio. motorhome, el palacio más grande. Bueno, me encanta, y me encanta que puedan viajar de esta forma en familia, porque a los nenes me imagino que les debe encantar, ¿no? Sí. A los niños. Sí, a nosotros nos urgía hacerlo rápido porque mi hijo mayor tiene 17 ya por cumplir 18, entonces a mayor edad se van a trabajar, a estudiar, entonces nosotros queríamos que lo disfrutáramos los cuatro. Está bien. Entonces dijimos, apurémonos. Y empezamos a apurarnos, nosotros lo compramos en agosto y ya en diciembre lo teníamos, no listo como ahora, pero ya teníamos las camas, teníamos la mesa, cocina y dijimos, va. Rapidísimo, para hacer algo tan grande también. Sí, no, dijimos, vamos. Teníamos baño, nos vamos. Y partimos el primer viaje y nos gustó como primer viaje, quedamos fascinados. Así que ya después dijimos, no, sigamos. Y uno ahí va buscando que el detalle que nos falta, porque esto es para la ropa, Ajá, en nuestro closet. 2 para la mamá, que es la más pilla. por supuesto, como Y corresponde. los 3 de abajo son de los 3 muchachos. Muy bien, la proporción perfecta. Así es como debe ser. Sí. Que nadie diga otra cosa. Sí, no. ¿Qué le dirías a aquellas madres que le da un poquito de miedo, pero que les gustaría hacer esto con los hijos y con la familia? Que lo hagan porque la vida es una y disfrutarlo con nuestros hijos, con algo de, no sé, algo que salió de nosotros, maravilloso, maravilloso. O sea, en un año más, tus hijos te van a decir, mamá, ¿te acordé cuando fuimos a tal lugar? Entonces, aprovéchenlo, disfruten el viaje, disfruten los hijos, que todo esto es beneficio. Exacto. Bueno, gracias por compartir y por abrirnos la puerta de esta mansión espectacular que me encantó. Gracias. Qué cantidad de motorhomes, amigos, qué locura. Pero bueno, acá voy a comer esto, miren qué rico, esta tartita que hizo Juan, que tiene tomate, tiene queso y tiene salame, creo, salamín, algo así. No le descubrí todavía el sabor. Y un cafecito, porque en breve vamos a salir de acá del centro de Iquique y nos vamos a ir al área de servicios a cargar agüita, a bañarnos y a hacer las cuestiones domésticas del motorhome, porque no nos olvidemos que esta es una casita y hay que todo el tiempo estarla limpiando, ordenando, organizando, etc. Vinimos hasta el área de servicios nuevamente. Qué lindo que se siente pegarse una duchita y sacarse la mugre, poder cargar un poco de agua, lavar un poco de ropa. La verdad que en este estilo de vida que tenemos nosotros viajando en motorhome a veces se complica mucho y a veces cuesta encontrar agua, entonces no poder bañarse es feo. Y estar limpito así es una cosa que se disfruta mucho. Y en el área de servicios siempre nos encontramos con viajeros, así que les voy a presentar a una amiga que es argentina y que está viajando de otra forma, porque está viajando en su Kangoo con su perrita. Ah, está recaliente el agua. Nosotros medio que la hervimos. ¿Vos sos fundamentalista del mate o sos así como nosotros, desastre? Para mí, yo prefiero hervirla y después esperar que el mate lo enfríe. Un gaucho muere cada vez que vos haces un mate. Está bien, sos como yo. Yo soy un desastre. Bueno, nosotros también la hervimos, ¿no? Hacemos todo lo que no hay que hacer. Estamos con la amiga Maite de Rosario. Maite, contanos un poco cómo fue esto de salir a viajar en la Kangoo. Porque vos saliste de Argentina, ¿con qué idea saliste? ¿Con irte a la bosta o con irte por unos meses? A ver, en un primer momento mi idea era hacer el sur del país. Ajá. Después, bueno,
pasó a viajar con una amiga y a ir hasta México. Después descubrimos que es muy caro cruzar. También. Así que, bueno, nos decidimos por Sudamérica. Sí. Y a los 2 meses mi amiga se tuvo que volver. Así que, bueno, seguí sola nomás, lo que quedó de viaje. Y, bueno, aquí está. ¿Y acá Había estás? empezado a camperizar para ese proyecto. Después se sumó mi amiga. Y después, bueno, volví a la primera idea de viajar sola. Pero primero, ¿empezaste un poquito sola en Argentina? Antes de que se sí, sumara a tu amiga. Córdoba, así a lugares cerquita de Rosario. Ajá, todo con la Kangu, así Siempre como con la está. Kangu. Sí, le fui después agregando cositas como los oscurecedores, Ah, o claro. pequeñas cositas que elevan el nivel del viaje. Tal cual, ¿no? Y que te hacen la diferencia a vos. Sí. Y después se suma tu amiga y con ella cruzás la primera frontera. Con ella cruzo la primera y la segunda. Salí de Argentina y cruzamos a Bolivia y de Bolivia a Perú. Ajá. Después hiciste Ecuador y llegaste a o no. No, llegué hasta ¿Cómo Ecuador, Sí. un poco más arriba que Quito, Sí. y de ahí ya empecé a bajar. Ah, pero por eso, poquito. de Perú a Ecuador. De Perú a Ecuador, sí. Perfecto, y si no. Si no, Si no, Bueno, pero eso ya todo lo hiciste sola, porque tu amiga Claro, se bajó. en Lima. Claro. A la subida. Claro, o sea que ya Ecuador cruzaste sola. Ecuador crucé sola y ahí arrancó otro tipo de viaje. Y cuando te fuiste a quedar sola, ¿fue como un choque que, bueno, se tenga que ir? ¿O decís, bueno, listo, voy a tomar ciertos recaudos, me da un poco de miedo, pero no me importa porque sé que en el mundo viajero hay muchísimas chicas viajando solas? ¿Cómo fue? La verdad que miedo no sentí. Ya venía preparando muchas cosas yo del viaje y eso creo que me dio como el potencial para seguir. Ser un poco más precavida, pero no, la verdad que la transición fue 10 puntos, no me puedo quejar. Bien. Por ahí en Ecuador fue el primer lugar donde me sentí más cómoda para hacer una vida más salvaje Claro. y empezar a dormir en la calle. Ujú. Y aparte después de ese punto, ¡Hola, pelota, qué viento! no, se subió la chicha al auto. No, porque estamos en un país sísmico. Sí, sí. Acá hay que tener cuidado, cualquier cosa hay que arrancar. No, tranquilos, no pasa nada. Así que nada, eso, la transición fue bastante bien, por suerte. Bien. ¿Y vos saliste con la idea de financiarte en el viaje o saliste con ahorros? Salí con algo de ahorros y después ahí atrás es mi puestito para parchar. Mira. Un poco de saumerios, algunas rastas artesanales de lana, un poquito de macramé, piedras, un surtidito para bajar en los lugares que voy parando. Entonces vos vas manejándote, digamos, alrededor de lo que es la feria. ¿Vas viendo eso o...? No tanto en la feria, es más donde puedo parar mi vehículo y saco el parche. Ah, porque por ahí bien. es medio difícil entrar en las ferias de los lugares donde uno va parando. Sí, es otro mundo. Una sola vez en Montañita me dieron un espacio para poder quedarme ahí en la feria un día. Ah, re bien. Con unos amigos viajeros, sí. Bueno, bien ahí. ¿Y cómo lo viste a Chile? Porque es la primera vez que estás en Chile, ¿no? Sí, así con mi auto, sí. Claro, así en el motorhome. ¿Cómo lo viste a Chile en cuanto a viajar así, de esta forma, Overlander? La verdad que mi primer punto fue Iquique Sí. y excelente. Me abrazó. Entre que la cantidad de viajeros, los baños ¿Y este espacio? y el esto área de que me enteré servicio, ayer, hermoso, agua caliente, ahora la vamos a ir a probar. Te la recomiendo. Sí, sí. Para mí es uno de los lugares más cómodos para viajar, porque nosotros, viste que en Argentina estamos bastante acostumbrados al tema del camping, a acampar, Sí. a que haya lugares que vos buscas en el GPS si no conoces el lugar y que encontrás algún camping por ahí, y bueno, ya sabes que en algún lugar vas a poder caer. Sí, sí. Pero cuando salís de Argentina te encontrás con que no es tan Con que así. no están. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, vos que Sentí mucho entraste el choque. directamente por Bolivia, ni siquiera entraste por acá. Sí, ni siquiera en las estaciones de servicio había baño. Claro, Ya nada. chocarme con eso es... Claro. ¿Y vos cómo haces con el baño? ¿Te vas moviendo en los lugares en donde Exactamente. tenés estaciones Sí, de servicio sí. o algún baño Estaciones cerca? de servicio, bueno, lugares de servicio como este, que no hay en todos lados, sino alquilando alguna ducha, sino algún viajero me ofrece su ducha de su motorhome, me ha pasado amigues. Claro. Y bueno, y si no, yo tengo el tanquecito de agua ahí y si no hace frío me baño afuera. Está buenísimo. Bueno, acá Sí. tenés de todo, ¿eh? La verdad que estás bastante equipada y acá vos ponés la cocinita, que Claro. ahora, bueno, justo no la tenés puesta, pero Yo acá- yo la vi cocinando, armando la comida. Mirá lo que cocino. Yo quiero mostrarle esto a la gente porque... ¿Vos podés creer que viviendo en esta
Cangu se cocina esto. Juan ya lo probó, yo todavía no, porque le dije ahora después pruebo, así me ensucio toda de azúcar impalpable. Porque Juan vino y me dijo, no sabes lo buena que está esa. Nosotros le decimos budín, acá en Chile le dicen queque. ¿Qué? Para que sepa. Ahí va. Porque nosotros parece que hablamos igual, pero hablamos muy diferentes. Y vos que estás viajando sola y que hiciste hasta Ecuador sola, por lo Sí. menos, y ahora estás bajando sola, ¿qué le dirías a las chicas que quieren viajar y que tienen muchas ganas de viajar, pero que no se animan porque tienen mucho miedo de viajar sola? Porque incluso a mí me pasa que muchas personas que nos ven y nos ven así en pareja, cuando me ven a mí sola, que me voy a grabar un video, me dicen, ay, no te alejes tanto de Juan, me dicen. Pero nosotros que viajamos y nos encontramos todo el tiempo con viajeros, nos encontramos con muchas chicas que viajan solas, con muchos chicos que viajan solas, Sí. mujeres que viajan solas con sus hijos. Entonces la realidad es otra, ¿no? O sea, nosotros podemos pensar cuando vivimos en una ciudad que hay muchos miedos, hay muchas incertidumbres, pero cuando uno sale a viajar, la realidad es otra. Yo creo que hay que animarse en un primer punto, no dejarte llevar por las cosas que dicen las personas. Tienen miedo, hasta las personas que, no sé, la quieren a una, ¿no? La familia. No, no vayas a Bolivia, no vayas a Ecuador. Yo creo que, a ver, abriéndose paso y teniendo cuidado, es totalmente seguro. Bueno, No quedarme en algún lugar aislado, cuando uno para en algún lugar, hablar con los viajeros que están al lado. buenas. Hablar con los locales, preguntar, acercarse a los bomberos, a la policía, en el caso que no encuentres un lugar seguro. Pero que sí, se puede. Bueno, Se puede. dicho por alguien con la experiencia, y que también me parece que es importante eso, ¿no? Cuando uno va a hacer algo, preguntarle a alguien que haya tenido la experiencia sobre eso. ¿Qué te va a decir una persona que nunca fue a Ecuador sola o nunca fue viajando en motorhome a Ecuador? ¿Qué te va a decir? Y no, tené cuidado, no vayas. Pero si vas a hacerlo, preguntarle a una persona como ella que lo hizo y trata de no focalizar en las personas que no tuvieron la experiencia, porque lo único que van a hacer es transmitirte sus propios miedos, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es tu Instagram para que la gente te siga? Acuario por Latinoamérica. Acuario por Latinoamérica. Así le pueden hacer todas las preguntas. Las personas que no se animan a viajar solas y vos les podés contar de tu experiencia y además ahí subís cositas del viaje. Sí, de a poquito. Bueno, bien. Cuesta un poco la parte del contenido, Es difícil, lo sé. pero bueno, de a poco voy subiendo algunas cositas. Me consta. Bueno, gracias por compartir la experiencia y síganla en las redes sociales. Así ven lo que es viajar solita y que se puede realmente teniendo los cuidados que ella dice. No puedo creer que nos dejaron al cuidado de la sobrina Chicha. No sale, estirar el brazo. Ay, no te vas a caer, Chicha, ¿eh? Chicha, mira la cámara. Mira la cámara, Chicha. Ay, estamos cuidándola. No está secuestrada. Está cuidada. Me encantó cuidar a Chicha, la perrita, mientras Maite se fue a bañar y ya se la devolvimos enterita, sana y salva, con las 4 patitas, con todo. Tenía muchas ganas de mostrarles una historia, una forma diferente de viajar como es la de Maite, que viaja sola, porque muchas veces pasa que las personas que no han tenido ninguna experiencia como estas suelen imaginarse los peores escenarios. Y cuando una mujer dice que va a viajar sola, por lo general estos miedos que nacen del desconocimiento, obviamente el miedo a lo desconocido, surgen inmediatamente. Por eso, si estás pensando en viajar solo o sola, mi consejo es que busques información, pero que te rodees de personas que realmente hayan tenido la experiencia en eso. Escuchar a personas que ya hicieron eso te va a servir muchísimo más que opiniones de personas basadas solamente en sus propios miedos. Viajar requiere de planificación, requiere de sentido común, por supuesto, y también requiere de que uno tome los recaudos necesarios. Pero no dejes que el desconocimiento y el miedo de otros decidan por vos y dejes de viajar o de hacer eso que querés por los miedos de otros. Ahora quiero leerte a vos, que estás del otro lado, y quiero saber si te animarías a viajar solo o sola y si es un sueño que estás postergando por alguno de esos miedos,
Los quiero leer en los comentarios. Recuerden que los que dejan sus mensajitos abajo de este video de YouTube y están suscriptos a Rodando hacia la Libertad participan del flor de saludo, así que los leo. Le voy a mandar un flor de saludo a Alex Fuentes. Gracias, Alex, por mirar el video ni bien se publica y también por dejar tu mensajito ni bien se publicó el video, que esto, como siempre les digo, ayuda y mucho. Y gracias a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final del video, por sus reacciones, sus likes, por compartirlo y por mirar esas publicidades que YouTube pone. Por lo menos dejarlas correr unos 30 segundos, que eso ayuda a la monetización de estos videos. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.